maravilloso día que nos Padre, y gracias por la noche que ya ha comenzado, por darnos la oportunidad de reunirnos una vez más, Señor, a recibir esta clase tan valiosa, tan importante y edificante para nuestra vida, Señor, y también para nuestro prójimo. Damos gracias a Dios porque has sido fiel y hasta aquí tú nos has ayudado, Señor. Te pedimos que purifique nuestro corazón a través de tu Santo Espíritu. Señor, que despiertes nuestros sentidos, amado Dios, nos des entendimiento de esta clase, Señor, y que todo lo que hoy, Señor, vamos a aprender, Señor amado, que sea, Señor, ahí anclado en nuestro corazón, Señor, en nuestro espíritu, amado Dios, que seas obrando, Señor, en nuestra vida, porque estamos aquí no por casualidad, Señor, sino que con un propósito divino, amado Dios. Hoy te damos gracias, gracias por cada uno de mis hermanos, mi hermana Pierre, Señor, y que tu bendición sea en nuestras vidas y en nuestra familia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ujú. Amén. Bueno, dejamos en manos de Edinson. Adiós, padre. Bueno, buenas noches nuevamente. Espero que se encuentren bien. ¿Sí me escuchan bien ahí, cierto? Súper bien. Ok, bueno. ¿Cómo les fue con la lectura? ¿Qué tal les fue la lectura? ¿Si la completaron? ¿Quedaron medios? Bien, listo, ok. Excelente. Bueno, como el tiempo es oro, por decirlo así, entonces les voy a compartir unas preguntitas. La idea es de que la puedan responder por aquí, por el chat de Zoom. Y podamos participar. Listo. Entonces, bueno, por aquí les voy a escribir la pregunta. Pueden responder como A, B o C. Listo. Antes de iniciar como con el tema. Aquí ya te las compartí. Ah, bueno, ok, listo. Está por ambos lados. Excelente, gracias, Fier. Eres la mejor. Entonces, C-I, codiciada. U-B, sí, entonces, no se va a parar. Bueno, todos se basan en la A. Ok. Con C. ¿Alguna respuesta diferente? Codici. Bueno, igual forma, esa respuesta es la más válida, ¿cierto? Pero las demás reacciones también son válidas porque hacen parte de nuestra humanidad y que son comprensibles a la hora de, de ser consejeros, ¿cierto? Pero una de las cosas que en la lectura nos recuerdan es el llamado que tenemos como consejeros cristianos y es aprender a escuchar con amor y depender en oración en Dios, ¿cierto? Depender de Dios en oración y reconociendo nuestras limitaciones, ¿cierto? De que no podemos hacer nada de estas ayudas en nuestras fuerzas, sino es de la presencia de Cristo, que se está en nosotros, ¿cierto? De su Espíritu. Entonces, eso es algo que tenemos que tener presente a la hora de ser consejeros, de escuchar como... Hay una frase que nos gustó mucho en un proyecto que estamos trabajando y es escuchar con el corazón, lo llamamos así, escuchar con el corazón porque no solamente es estar atento a la información, sino ir más allá. Entonces, con esto queremos eh, entender de que realmente somos dependientes del Señor primeramente, de que aunque tengamos mucha experiencia quizás aconsejando por nuestros dones y talentos, siempre debemos de depender en oración del Señor, ¿cierto? Y escuchar con amor, como nuevamente les decía ahorita. Bueno, por aquí
¿Quién quiere de pronto opinar? Uno o dos personas eh, de qué descubrieron al responder en la encuesta. ¿Cuál fue el descubrimiento que descubriste al responder la encuesta? Los demás pueden ir escribiéndola por el chat y uno, dos o tres personas pueden activar el micrófono y compartir. Listo. Gana libertad. La encuesta es lo de el cuadro donde se leía Isaías. Sí, no. Ujú. La No, no, encuesta, esa pregunta. nosotros, estas preguntas, lo que acabamos de responder, mira, si alguien te pide ayuda hoy, ¿qué es lo primero que sientes? Entonces, la mayoría respondió que la, ¿cierto? Entonces, bajo estas preguntas, ¿cómo escoge una pregunta y responde? ¿Qué descubriste al responder la encuesta, esta encuesta? Si contestaste A, ¿qué descubriste al contestar eso? ¿Por qué lo contestaste? ¿Qué emociones surgen cuando alguien te pide ayuda? ¿Y qué quiere Dios purificar en tu corazón como consejero? Ok, yo no señalé ninguna. Realmente no me sentí identificado con ninguna de las cuatro. Pero por más que trato de pensar qué sentiría, no sabría qué sentiría en ese caso. Pues me han dicho que soy muy racional. Entonces normalmente no siento ninguna emoción cuando me dicen algo, entonces no sabría qué responder ahí. Ok. ¿Alguien más? Yo, Pierre, bueno, bueno. Bueno, Ajá, hola, Adriana, hágale. eh, eh, en mi caso, por ejemplo, entre la primera y la segunda, porque a mí sí me ha pasado que en algunas ocasiones, si uno como que queda como en eso de que le da como qué le digo, qué le respondo o qué hago, señor, porque a veces a uno le pasa que lo cogen como no sé, como a veces como que lo sorprenden porque hay situaciones que son muy difíciles, hay consejos de consejos. ujú. Y entonces, y la primera, claro, por lo que pues uno, claro, pues uno entiende y en su corazón está el querer ayudar a las personas, el ser ese instrumento de Dios, ese canal. Pero a veces sí pasa, o a mí me ha pasado de que uno no sé qué decir. Por ejemplo, hay casos que uno no tiene la respuesta o así, inmediata, ¿no? Por ejemplo, que como que toca tomar el tiempo con calma, orarle mucho al Señor. O sea, pienso que es dependiendo de los casos, dependiendo de qué clase de consejo es el que se esté presentando la situación. Eso es lo que quería aportar. Gracias, Adrianita. Claudia. Gracias. Bueno, con respecto a la primera, pues a mí nunca me ha tocado solamente, por ejemplo, con mi hija. Con mi hija siempre me pide mucho, mamá, vea, quiero contarle algo. Entonces yo la escucho. Y hay veces como que me da mucho dolor porque no quiero como, entonces ¿cómo digo? Ella me quiere decir algo y yo no me quedo callada, sino que yo mismo contesto. Y después digo, no, lo tengo que escuchar. Pero es difícil, yo creo que es difícil uno, porque yo soy muy sentimental. Entonces me parece que es muy, no sé, no me siento como todavía tan así, tan firme como para escuchar a otra persona. Sí me siento, de pronto por ser mi hija, me siento un poquito como afligida por las cosas que ella me cuenta y por esa confianza que me tiene y me aflijo. La lectura te enseña mucho eso, que uno no se debe como, ¿cómo se dice? Pues como apoderarse como el problema, como ser,
Entonces, pues a mí me parecería muy, muy duro. O sea, yo escucharía y oraría, pero a mí me parece muy difícil en el sentido que como soy tan sentimental y soy como llorona, entonces me parecería muy duro aconsejar como otra persona porque me cuenta alguna cosa y yo ya estoy como que, ay, como que tan difícil para mí escuchar eso porque hay cosas que a uno también le han pasado y uno no ha sanado de pronto eso. Entonces, para uno aconsejar como que, no sé, lo veo así, no sé. Gracias. Bueno, voy a leer lo que hay en el chat y yo también quiero dar un pequeño aporte. Dice la pastora Claro que sí. Julieta, reflexionar en los sentimientos y compromiso que implica el aconsejar a alguien. Muy cierto. Ana dice, a veces porque a mí, pero escucho con atención, oro con la persona y luego hablamos. Y la pastora Julieta nuevamente nos dice, sí me genera algunas veces miedo y ansiedad, sobre todo dependiendo del caso a abordar, y me pongo a orar para pedir ayuda a Dios, su sabiduría. Bueno, yo sí iba a contestar parte de eso. Yo con lo que A y B me gusta escuchar a las personas, el poder acompañarlas y todo, pero sí he tenido casos en que hay momentos en que me da angustia el no saber qué decir porque de Ujú. pronto, como decía Claudia o como nos dice el manual, nosotros no debemos tener, involucrarnos ni apegarnos a estas personas, ni crear dependencia de allá ni de acá. O sea, es importante empezar como a distinguir muchas cosas. Entonces, siempre a veces da como miedo, o al principio me daba miedo, tuve una experiencia en donde me hicieron fue llorar. Yo por dar un consejo y acompañar, me hicieron fue llorar porque me trataron como si fuera la peor persona. Entonces, causa como, va uno como prevenido en mi caso. Pero pues digamos, ya estando aquí aprendiendo lo que vamos estudiando, cómo nos vamos fortaleciendo cada día, creo que eso con la oración nos vamos acompañando y dejándonos direccionar del Espíritu Santo. Entonces pienso que puede ser eso también. Así es. Muy bien, gracias, Fiel. Bueno, una de las cosas que vemos aquí es que todos tenemos emociones, ¿cierto? Y que de una u otra forma reaccionamos diferentes. Algunos con temor, al no saber qué responder, otros con ansiedad de, no, tengo que ayudar a esta persona porque es algo urgente, ¿cierto? Otros, como dice Diego, actuamos más desde la racionalidad, analizamos primero antes de, quizás otros sienten el temor porque dicen, no, es que esta persona es más preparada que yo y yo qué le voy a decir. Cierto que sí, pero el Señor nos enseña que debemos de escuchar con humildad, con amor, ¿cierto? Que en medio de eso tenemos que siempre colocar cualquier situación en las manos de Él. Y eso lo hacemos a través de la oración, ¿cierto? Recordar que solamente Él es el que transforma los corazones. Él es el único que puede hacer la obra en cualquier consejo y cualquier necesidad. Entonces es algo muy, muy importante de tener en cuenta. Bueno, por aquí vamos a pasar entonces a otra diapositiva. Bueno, y aquí estamos. Están las correctas y las incorrectas motivaciones para ser un consejero, ¿cierto? Entonces, bueno, vamos a ver aquí que en las correctas hay cuatro, que son las siguientes. Dice un deseo sincero de ayudar a otros, ser un enlace entre la persona y la voluntad de Dios, ser un canal por el cual se derrame la gracia y el amor de Dios y ser un mayordomo fiel de los dones y atributos dados por Dios. Ahí en esta parte debemos de hacer una pausa, ¿cierto? Si realmente esas son las motivaciones que nosotros tenemos a la hora de ser consejeros, de dar consejos, ¿sí? Porque eso de una u otra forma nos está encaminando hacia donde queremos ir y qué es lo que el Señor quiere hacer con nuestras vidas, ¿cierto? Pero también está la otra cara de la moneda, las motivaciones incorrectas. Y una de ellas dice lo siguiente: encontrar la aprobación del otro, sentirse el redentor o salvador personal, deseo de control y manipulación, y necesidad de sanidad interior. Bueno, aquí podemos ver que cuando el deseo del consejero es buscar satisfacer sus necesidades personales, pierde la pureza de su llamado pastoral, ¿cierto?
porque aquí se ven comprometidas mucho su llamado. Si realmente tengo el llamado de consejero, tengo que siempre estar evaluándome si mis motivaciones son correctas o son incorrectas. Y si realmente son incorrectas, necesito buscar del Señor nuevamente para que Él me guíe, ¿cierto? Nos direccione. Bueno, no sé de pronto si quieren opinar con respecto a esas motivaciones correctas, qué fue lo que más les llamó la atención, con qué puntos se sintieron identificados, ¿cierto? Eh, por ejemplo, una de ellas que sobresaltó mucho mientras leía era la parte de la necesidad de sanidad interior y el de encontrar la aprobación del otro. Creo que esa muchas veces es una de las motivaciones incorrectas de un consejero, hasta incluso de un pastor como tal, de sentirse que en medio del proceso está sanándose a sí mismo o que quiere sentirse validado, ¿cierto? Y son cosas que también el consejero experimenta en sus momentos. Bueno, aquí sí tiene la libertad de opinar de lo que leyeron con respecto a las motivaciones. Entonces, bueno, ¿quién dice yo? Mijo, ¿me repites por favor la pregunta? Que si te sientes, o sea, ¿qué te llamó la atención? Si te sientes identificado con alguna de ellas, ¿sí? ¿O qué fue lo que más te pudo haber impactado de estas motivaciones, sean las correctas o las incorrectas? Yo pienso, mientras que Ah, Diego piensa. Me gusta mucho el deseo de ser sincera, pues para ayudar a otras personas. Eso sí me gusta mucho. A mí me gusta mucho ayudar, dar lo que tengo, lo como soy. Y también me llama mucho la atención ser ser el mayordomo de los dones y los frutos dados por Dios. Creo que eso es algo que es como un honor saber que Dios quiere que uno tenga algo de Él. Entonces a mí me parece que eso es muy bonito, poder que Él se lo dé a uno y uno poder compartir eso con otra persona para, para, para ayudarlo, para estar ahí, que cuenten con uno, que saben que uno está ahí y está incondicional, en no involucrarse pues en las cosas, pero estar ahí que cuando lo necesiten uno está. Pues me pareció eso muy, muy bonito, pues me gustó mucho esa parte. bueno, a mí me llamó mucho la atención las correctas porque nosotros pasamos por un proceso de donde se necesitó consejería, obviamente se necesitó corrección de ciertas cosas y nunca se vio esa forma ni correcta ni tampoco las incorrectas, aunque la manera en que lo hicieron fue incorrecta, no son estas. Y fue más un proceso de ser juzgado y ser sentado y dejar de servir. Entonces cuando leía estas correctas, yo decía definitivamente, sentía como compasión, como misericordia de aquellos que han pasado por ese proceso de que en vez de restaurar lo que hacen es juzgar, sentar y dejar con culpa. Y decía, le daba gracias a Dios incluso por ya no estar donde me pasó eso. Entonces me impactó mucho saber que siempre tuvo que haber un puente de gracia, de restauración, de amor, de perdón y no quedarme con el sentimiento con que quedé, que pensé que lo habían hecho de la manera correcta. Entonces fue como un alivio para mí leer estas motivaciones de un verdadero consejero. Gracias, Dieguito. Adriana. Excelente, gracias. Sí, a mí de las motivaciones correctas, pues la que más me llama la atención y me gusta es la B, la que dice que es ser un enlace entre la persona y la voluntad de Dios, porque pues eso es lo que somos, ¿no? Como esos llamados, incluso en la consejería, o sea, el objetivo en sí es que las personas puedan encontrar la solución, vayan descubriendo, encontrar la solución en Dios, que conozcan
a Cristo, que es el que puede ayudarlos en todas sus necesidades. Entonces, para mí, la B, pues es la que más ha tocado mi corazón y con la que como que me identifico. Eso es lo que quiero aportar, la B. Y de las incorrectas, pues no, pues todas, ¿no? Por ejemplo, uno ahí mira y que a veces, hasta sin darse cuenta, muchas veces está uno, por ejemplo, a veces como que buscando una sanidad, ¿no? Al ser un instrumento a veces de una consejería o algo, si uno no está bien, a veces está como que ahí buscando como esa sanidad ahí como una mezcla ahí, no sé, en vez de ser como, pues uno tiene que estar sano, ¿no? Para poder también así transmitir esa sanidad que uno tiene de parte de Dios, porque cuando nosotros empezábamos la clase, hablábamos de que Dios es Dios de toda consolación. Entonces nosotros ya estamos en Dios y estamos pues allí siendo fortalecidos y preparados y cuando somos estos enlaces, este instrumento, entonces ya nosotros hemos pasado por ese proceso de sanidad, por esa restauración y por todo eso que me parece tan importante que habla de las motivaciones incorrectas, porque no sé, tal vez en muchas ocasiones así hemos caído en alguna motivación incorrecta. Ujú. Yo Gracias, Muy bien, quisiera, Adriana. gracias, Adrián. Pastor Pastor Alejandro. Alejo, Alejandro. sí, eh, sí, yo quisiera agregar algo y es que me parece muy, ay, déme un segundo que se me enredó esto acá. Parece muy interesante que el primero sea tener un corazón deseoso, sincero, de querer ayudar a otros. Yo no puedo ejercer una mayordomía de mis dones, en este caso de la consejería, si yo no tengo un deseo. Yo no puedo ser un canal de gracia si no tengo un deseo, no puedo ser un enlace. Creo que el punto de partida es que yo pueda en mi corazón albergar ese deseo bonito con motivaciones correctas de poder ayudar a otros, porque si tengo ese deseo correcto, voy a hacer un enlace, voy a hacer un canal y voy a ejercer una buena mayordomía. Ese es mi aporte. Muy bien, gracias, Pastor. La hermana Mari por aquí dijo que la respuesta que unidos. No sé si de pronto quiera opinar también, ampliar más su respuesta. Buenas noches a todos. De verdad comparto lo que acaba de decir el hermano, porque pienso que cuando uno tiene el deseo de ayudar con sinceridad, te dan las otras cuatro, porque al haber ese deseo sincero de ayudar a una persona, te va a dar ese amor con que lo haces y esa conexión entre la persona y Dios, que muchas veces no conocen de Dios. Era mi aporte. Muy bien, gracias, Pierre. La pastora Julieta nos dice, en cuanto a las correctas, me bendicen las cuatro, pero hago énfasis en la tercera, porque al aconsejar a alguien que no conoce de Dios, somos un canal de su gracia y amor. Así como la cuatro, ser un mayordomo fiel de lo que Dios nos dio. Y eso deja de lado el no querer hacerlo. Las incorrectas me confrontan y me hacen reflexionar en las verdaderas motivaciones sin estar alerta de que éstas no nos lancen. Ana nos dice, las tres primeras de las correctas, dejando que Dios nos use, reconociendo en todo tiempo que una vez estuvimos ahí y por gracia el Señor nos guía. Y es cierto, y eso es cierto. Gracias por esos valiosos Así es. aportes. Sí, importantísimos. Bueno, por aquí estamos viendo también algo que mostraba el texto y son las cualidades del consejero, ¿cierto?
Bueno, vemos que las cualidades esenciales son que primeramente debe ser llamado por el Señor y ser lleno del Espíritu Santo, ¿cierto? Y no sé si podemos buscar en Efesios 3:7 lo que nos dice ese texto acerca de ese llamado del Señor. El que lo encuentre lo puede ir leyendo, listo. Tres siete. Sí, Sí, señor. porfa. Es de, es de este evangelio que fui hecho ministro, conforme al don de la gracia de Dios, que se me ha concedido según la eficacia de su poder. Listo, muchas gracias. Y está Timoteo, que me salió por aquí Según de Segunda Timoteo de segunda de Timoteo, Timoteo 1:9-14. 1:9 al 14. Eso, Pierre. No sé si alguien la quiera leer, yo la tengo acá. Dice, Él nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Y ahora que ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador, Cristo Jesús, quien puso fin a la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Para este evangelio yo fui constituido predicador, apóstol y maestro, por lo cual también sufro estas cosas, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy convencido de que Él es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Retén la norma de las sanas palabras que has oído de mí en la fe y el amor en Cristo Jesús. Guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros el tesoro que te ha sido encomendado. Amén. Así es cierto. Vemos que todo eso lo produce el Señor. Y algo que decía la lectura con respecto a eso, realmente nos hace que muchos lo quieren desear por un puesto, por un título, ¿cierto? Por las motivaciones incorrectas, pero que realmente esas cualidades las da es el Señor y Él es el que las pone. Por acá también algo de las cualidades es ser sociable y tratable. Eh, Ahí decía ahorita también como ese carisma que a veces la gente puede percibir en el consejero, ¿cierto? De que muchas veces eh, uno quiere aconsejar desde la experiencia, pero no genera esa confianza en las personas y al no generar esa confianza en la persona va a ser poco social y va a ser poco tratable, ¿cierto? Entonces va a ser muy poco las personas que van a acudir a la persona, al consejero en este caso. Entonces, de una u otra forma también este llamado se va a ver reflejado también desde lo exterior y es de que la gente va a percibir qué tan sociable o tratable puede ser esa persona para aconsejarme, ¿cierto? Les cuento que en mi caso pasaba algo muy curioso con mi pastor anterior, donde yo asistía, que él era muy chévere, muy bacano, pero a la hora de aconsejar uno no sentía la confianza con él. Y era algo raro, algo raro. De hecho, hasta se lo manifesté a él. Yo le dije, pasó, a mí me cae usted bien, todo, pero es que no hay como una empatía, no hay como una conexión entre usted conmigo porque, no sé, es algo difícil de explicar. Y muchas veces a veces nos pasa eso cuando vamos a acudir a un consejero, ¿cierto? Que queremos ese consejero porque de pronto es más sabio, más experimentado, pero hay algo que no conecta. Pero muchas veces podemos acudir a alguien que a los ojos del hombre puede ser alguien insignificante, ¿cierto? Pero ante los ojos del Señor tiene ese llamado, esa vocación, ese don para ser tratable, ser sociable con el aconsejado y que de una otra forma muestra ese corazón pastoral, ¿cierto? Aún siendo, digamos así, marginado o menospreciado por muchos, ¿cierto? A veces buscan un consejero por el título, porque es muy reconocido, pero muchas veces el aconsejado se fija como en otras cosas, como si este aconsejador es
más se permite llegar más fácil, ¿cierto? Porque hay unos que son como más por su personalidad, por su carisma, son como más cerraditos. Entonces, esa parte también se va viendo mucho en la cualidad del consejero. Bueno, hay otro punto que es entenderse a sí mismo o el autoconocimiento, ¿cierto? Que reconoce sus debilidades y límites. Muchas veces también debemos de ser conscientes de eso como consejeros, de que vamos a tener momentos donde no vamos a ser capaces de tratar ciertos temas, ¿cierto? Que eso no nos debe de frustrar, no nos debe de hacernos creer que no somos consejeros, que no somos aptos para dar un consejo sabio y, y dependiente de la palabra del Señor. Esa parte del autoconocimiento es muy necesario que nosotros como consejeros podamos experimentarlo, porque si no conocemos nuestros límites, nos vamos a sobrecargar, nos vamos a frustrar muchas veces porque no conocemos algún tema, no sabemos manejar alguna situación y como no lo sabemos, pensamos que no somos aptos para dar consejos. Entonces, bueno, no sé si ahí quieren opinar algo que les haya llamado la atención con este tema. A mí me llamó la atención mucho la parte de ser lleno del Espíritu Santo. Hay una parte de ese texto que decía que por muchos dones eh, podríamos como ayudar a Dios, como era que decía, pero no tener una eficacia. O sea, usted puede predicarlo, puede enseñarlo, pero si usted no está lleno del Espíritu, ahí no va a haber ninguna eficacia. O sea, no va a haber como un resultado deseable por muchos dones que usted tenga si usted no está lleno del Espíritu Santo. Y yo creería que la parte de no estar lleno del Espíritu Santo tiene alguna conexión con el dominar sus propios deseos, porque sabemos que si no dominamos nuestros propios deseos, tampoco estamos llenos del Espíritu. Y son esos deseos o esas angustias, esas depresiones, las luchas que tenemos que nos alejan de esas cosas que nos llenan del Espíritu. Y esas dos me causaron me confrontaron mucho, porque me hice incluso la pregunta, ¿todo lo que hago para el Señor estará siendo lleno, lo estaré haciendo lleno del Espíritu? Porque si no, no tiene ninguna eficacia. Me quedó resonando y me pregunté mucho eso. Amén, así es. No sé si alguien más quiere opinar, pueden Bueno, levantar aquí la mano, no hay problema. Adriana dice, el llamado de Dios con la llenura del Espíritu Santo son el complemento. Y la pastora Julieta dice, tiene que ver la llenura del Espíritu con nuestro carácter. Y sí, de verdad que sí necesitamos mucho al Espíritu Santo porque muchas veces las personas opinan sobre nuestras vidas o creen saber y entender lo que puede estar pasando, pero no piden esa dirección ni esa llenura del Espíritu Santo y de pronto quizás no oran antes de poder aconsejar o acompañar a una persona. ¿Cierto? Entonces es importante, o sea, siempre, no es solamente en la consejería, en el cuidado que nosotros vayamos a tener, sino es durante todo el proceso de nuestro ministerio a nivel también personal, laboral, es siempre estar pidiendo la dirección del Espíritu Santo en todo lo que vayamos a emprender o todo lo que vayamos a hacer, porque pues igual muchas veces nos dejamos, como dice ahí, tenemos que entendernos a nosotros mismos, pero como si nosotros a veces ni nos entendemos y nos comprendemos. Entonces, pero es eso, nos va evaluando nuestro carácter, como dice la pastora Julieta, y algo que a mí sí me llamó mucho la atención es esa parte de la confidencialidad, el ser confidencial. Y yo creo que he visto casos en donde una persona, pues, tiene esa persona, tiene ese acompañamiento, esa persona que lo ayuda y eso, pero que de un momento a otro se siente juzgado por muchos y es porque se ha roto esa confidencialidad de lo que tiene esta persona, lo que le está pasando a esta persona. Entonces empieza una persona a contarlo y entonces se empieza a expandir y de verdad, ¿cuántas veces se puede dañar a una persona o podemos alejar
a una persona del camino del Señor. Entonces dicen, no, ¿para qué me meto a esa iglesia o para qué sigo ahí en este camino si me van a estar juzgando y me van a estar criticando en vez de ayudarme? Entonces es importante tener mucho cuidado con eso. De verdad que sí. Pastor Alejandro. Es- Sí, señora, también quiero aportar en ese punto que dice pierde la confidencialidad. Creo que nosotros los predicadores tenemos, ¿cómo llamarlo? Tenemos una tentación muy latente a ilustrar nuestros mensajes con cosas que se hablan en privado. Tal vez no se digan nombres, pero se ventilan detalles, y más si es de la iglesia local. Entonces eso es muy delicado. Lo digo porque a mí me ha pasado y mi esposa me corrige. Entonces hago todo lo posible por buscar otras ilustraciones para no tener que dañar la imagen de nadie, porque eso no es ético. Sí, eso sí es verdad. No, pero vamos, yo también lo que decía es que en muchos casos el consejero no guarda ese silencio y rompe como con esa confianza que tenía esa persona, ¿cierto? Entonces empiezan a rodar ese tema y entonces hay personas que tienden a exagerar un poquito, entonces de esto ya tienen algo como un nido, ¿cierto? Entonces es increíble, yo lo hablaba en ese sentido. No, no digamos que, bueno, claro que también he visto eso, que a veces dentro de las prédicas hay personas que dicen, me están hablando a mí porque pasé por esa situación. Sí, ahorita analizando, sí lo he visto, sí lo he visto. Edison dice que nuestras vidas no sirvan de inspiración, no sirvan o que nos sirvan. y no sirva. Nos, que nos sirvan. No sirvan. Es que lo que decía ahorita el pastor Alejandro es muy cierto. O sea, a veces uno confiesa algo y viene el predicador o el pastor o el consejero y se inspiran para que eso se vuelva una predicación de ellos más adelante. Y no debería ser porque eso daña mucho los corazones. Y no es solamente al aconsejado, sino que si ese aconsejado es afectado, su familia también eh, es afectada, porque claro, ya deja ir, su testimonio empieza a decaer y ya la familia diciendo, pues si es el que está buscando de Dios, ¿yo para qué voy a ir allá, cierto? O muchas veces si la familia acompaña al aconsejado, dice, no, pues allá no es sano, entonces daña también mucho esas relaciones en el aconsejado y la familia de él. No sé si quieran aportar algo más. De verdad que estos son temas muy interesantes, igual en la anterior sobre las motivaciones correctas e Propios deseos, incorrectas. yo creo que ese es el que siempre... ¿Qué pasó? ¿Cómo, perdón? Se fue la señora ahora sí, ¿cómo? Ah, ok, ok. Que este es un tema bastante interesante y es de analizar mucho, que decía que con el tema anterior y con respecto a estas cualidades y algo que dijo Diego es, hay unas que no están ahí y podemos encontrar muchas motivaciones correctas e incorrectas a medida que nosotros vamos trabajando o estamos mirando este proceso o lo que podemos encontrar dentro de nuestras iglesias, al igual que las cualidades, porque pues igual aquí hay 6, pero quizás pueden haber más. ¿Cierto? Entonces es algo que nosotros también debemos ir como analizando, viendo y mirándome cómo soy, ¿cierto? Y si sirvo para una consejería, porque pienso que también no todo el mundo está para eso. No, pienso, no sé si pueda que me equivoque, pero de pronto no todos estamos para eso, o de pronto sí, si nos vamos preparando y puliendo dentro del camino, no sé. Es mi aporte también. Perdón, yo quiero hablar. Sino, yo pienso lo mismo que tú piensas, Pierre, porque, por ejemplo, yo me hago mucho esa pregunta. Yo me pregunto al Señor que si yo sirvo para eso, yo estoy llamada para eso por mi forma de ser. No, por ejemplo, yo no me veo así. Cuando, cuando el Señor me llamó a servir con los niños, yo no me veía con niños, pero ese era el llamado que Él me hizo. Y yo en este momento yo llevo
muchos años, 16 años sirviéndolo con los niños. Pero yo, por ejemplo, en esto de consejería, sí me ha parecido, yo le digo mucho al Señor, Señor, yo soy llamada para eso por mi carácter, por mi forma de ser, que soy tan sensible. Entonces, yo pienso también eso que tú estás diciendo, que si seré llamada, o sea, si es mi llamada, que uno va aprendiendo en el camino, no sé Dios qué querrá mañana conmigo, pero sí es eso. Gracias, Clau. Dice Adriana, no todos, pienso igual. Y Ana dice, es algo que confronta mucho, eso sí es verdad. Pastor Alejandro, Hay algo que me parece muy particular en la lista de los dones de los que habla Pablo, creo que es Corintios, y dentro de la lista aparece un don que se llama palabra de sabiduría, ¿cierto? Entonces, quienes tienen ese don se caracterizan por ser muy buenos consejeros, porque Dios los usa para resolver, para hacer de puentes, para ser aliados, para hacer enlace. Entonces, eso no quiere decir que el que no tenga el don no puede dar un buen consejo. No, yo creo que sí, solo que quien lo tiene, pues va a ser mucho más fácil desenvolverse en ese escenario, ¿cierto? Y cuando uno ya identifica cuáles son los dones de uno y uno se da cuenta que uno no es tan bueno en eso, es mejor como que, Señor, dame la posibilidad de descubrir otros o cuáles son para yo fluir en eso, ¿cierto? Creo que la hermana Claudia es muy sensata lo que dice y no darse látigo, no, es que ese no son nuestros fuertes, ¿cierto? Uno tiene que ser muy honesto consigo mismo, decir, no, yo no soy fuerte en esto, entonces yo para qué me voy a dar látigo ahí o para qué me voy a desgastar, no, me meto por donde realmente si Dios me está usando, ¿cierto? muy cierto, gracias, Pastor. Ana Isabel, Amén. Para agregarle algo que dice el pastor, a veces nosotros mismos comenzamos como con dudas, pero el Señor va abriendo a las personas que te va acercando. Cuando nosotros tenemos algo que el Señor quiere entregar, Dios usa cualquier escenario. Y una de las cosas que he notado en los últimos, vamos a decir, 2 o 3 años, es que cuando alguien necesita algo, el Señor te inquieta a veces. Hay puntos que el Señor te inquieta en tu corazón para acercarse a alguien, a darle un consejo o si algo le está turbando, tú te das cuenta, porque el Señor te lo revela a tu espíritu. El Señor te habla a ti primero y te va moldeando para que vayas soltándote. Yo antes, para yo hablar con una persona o acercármele a alguien, yo era la más tímida que había del mundo. Y cuando el Señor fue trabajando eso poco a poco, me fui dando cuenta de eso, que había como una chispa dentro que me hacía acercar a esa persona. Y hablando, llegábamos al tema de que esa persona necesitaba un consejo o una profundidad más con Dios. Amén. gracias, Anita. Excelente. Así es. Otra, pensé que la hermana otra día hablar. Otra de las cosas también que llama mucho la atención es el dominar sus propios deseos, ¿cierto? Y yo creo que esa es una de las advertencias que más le hacen a uno, tanto como consejero como también como ministro, ¿cierto? Ya sea en la parte pastoral, en la parte de maestro, en la parte de predicador, siempre le dicen, cuídese de estar con el sexo opuesto a solas, trate de no dar esa, esa puerta abierta, esa brecha para que se preste para otras cosas, ¿cierto? Puede ser que en medio de tantas relaciones íntimas no surjan afectos profundos, ¿cierto? Que puedan llevar tanto a un escándalo primeramente como a un acto de pecado, ¿cierto? Y no solamente tiene que ser la relación sexual, no, puede ir más allá, hacer que la persona, dar un mal consejo y hacer que la persona se divorcie el otro, luego ahí sí buscar como el acercamiento, o sea, pueden pasar muchas cosas en esa parte de no controlar los deseos, generar ese, ¿cómo se dice? Esa ambición, ¿cierto?
por ser reconocido por, no, es que yo aconsejo mucho a esa persona, viene a la persona y me elogia tanto, y como sé que elogia mucho, voy a seguir con esta persona para que me haga, digan así, más publicidad, ¿cierto?, delante de la iglesia. A veces para crecer, escalar de ministerio. Entonces, son cosas que siempre nos han advertido. Creo que de que conocemos del Señor siempre se escuchan esas advertencias. Cuídese, cuídese con el sexo opuesto, cuídese de estar a solas con tal persona, no de ventaja si va a ir a visitar, vaya con alguien más. Son muchas cosas. Entonces, en esa parte es bueno, la cuestión de dominar los deseos, ¿cierto? Porque muchas veces creemos que estamos fuertes, que estamos firmes, porque estamos sirviendo en la iglesia, pero en medio de la iglesia es donde esos deseos también nos pueden traicionar, pueden ser manipulados por el enemigo, ¿cierto? Y nos llevan a hacer actos vergonzosos que después nos llevan a lamentarnos mucho. Entonces, bueno, ese es otro de los aportes que quería dar aquí con respecto a las cualidades del consejero. Por acá vi que escribieron en el chat. No sé qué. Bueno, dice por aquí Mari. Ah, bueno, Piedra, lee tú. Bueno, espero que no se escuche la música. Muchas veces a través del llamado y la llenura del Espíritu Santo, Dios te enseña a escuchar y a entender a las personas y a tener dominio propio. Muy cierto. Y la pastora Julieta nos dice, el consejero debe llevar al aconsejado a depender de Dios. Sí, a depender de Dios y no a depender del mismo consejero, porque ese es el problema que también se presenta. Exactamente. Por acá estaba leyendo otra frasecita, pero sino que si me cambio se bloquea la pantalla. Entonces me toca omitir un poco la frase, pero más o menos lo que decía era de entender que tanto el aconsejado como el consejero son diseños de Dios, ¿cierto? Y que de una u otra manera queremos que se restaure esa imagen que Dios eh, diseñó para cada uno de nosotros. Y que es algo que a veces nos cuesta hacerlo, nos cuesta recordarlo en el momento de los consejos, porque estamos tan deseosos de mostrar nuestras capacidades que olvidamos realmente cuál es el propósito del consejo. Como lo decía también la pastora Julieta, de depender del Señor, pero también de que esa persona poco a poco se asemeje más al carácter de Cristo, ¿cierto? Encuentre esa relación nuevamente con el Señor, ayudarle a ser una persona que se reintegre a la comunidad en caso de que su vida se haya alejado mucho y haya causado daño. Muchas veces los consejos deben de llevar al aconsejado como el hijo pródigo, volver al padre. Bueno, por acá vamos a hablar acerca de las habilidades. que me- la parte de la escucha empática, ¿cierto? Eso la hemos escuchado demasiado. Comprender antes de juzgar. No sé si nos ha pasado que siempre suponemos, ¿cierto? Nos adelantamos a la versión del aconsejado y queremos suponer por qué llegó a nuestra vida buscando un consejo, ¿cierto? Impedimos, nos aceleramos, muchas veces dejamos que nuestras emociones, la ansiedad, afecten el escuchar al aconsejado. Entonces, es una de las cuestiones que tenemos que tener, ir desarrollando, ir entrenando poco a poco, porque es una de las cosas que es necesaria para el consejo, para el aconsejado y para el consejero, ¿cierto? No sé si alguien quiere opinar algo más que les llame la atención con respecto al tema de la escucha empática. Si les ha costado ser empáticos muchas veces a un consejo, sobre todo pasa cuando es un familiar que viene a pedirte un consejo y porque lo conoces, eres más tajante, ¿cierto? Vas como al grano sin comprender bien el tema. Eso suele pasar mucho. No sé si, bueno, Ana, ¿quién fue? Debemos aprender a escuchar con amor. Es una de las cosas que más difícil a veces se nos hace,
porque a veces, como tú acabas de decir, a veces son personas que nosotros conocemos y queremos de una vez tirarle la toalla encima, pero realmente debemos de ir al paso, porque debemos hay una pregunta que yo siempre me hago cuando los chicos se me acercan: ¿qué haría Jesús en mi caso? ¿Escucharía con amor, con misericordia, o le cantaría sus tres cosas que le tiene que decir de una vez? ¿O cómo respondería Jesús? Y sabemos que el carácter de Jesús era un carácter noble, pero a la vez un carácter fuerte. Pero nosotros también debemos de saber en qué momento debemos de coger el carácter fuerte y en qué momento el carácter noble. La parte empática es ponerlo en el lugar de los demás, y cada vez que hasta la misma palabra nos dice: cuídese de no, que después tú no estés tú en ese lugar y tú deseas que necesite un consejo. Y esa es la parte que más difícil a veces se nos hace como seres humanos, pero sí es una de las cosas que más nos asemejan a Cristo, de tener ese amor y esa misericordia por los demás. Amén. Muchas gracias, Ana. Diego. Una de las cosas que debe tener muy en cuenta el consejero es que no puede, por ética, aconsejar a sus propios familiares, porque los sentimientos van a estar de por medio. Entonces, por ética, no es debido que, así como el médico no puede operar a sus propios familiares, el consejero no debería aconsejar a sus propios familiares en algún problema, porque se va a ver envuelto en ese sentimiento que tiene como pariente. Y no lo comparto mucho, pero tampoco debe aconsejar a sus amigos, a sus buenos amigos, por lo mismo. Lo digo porque yo estuve en una clase, pues ya estudié un curso de consejería bíblica y me dijeron eso. En cuanto a los familiares lo entiendo, pero en cuanto a los amigos yo digo, bueno, entonces, ¿a quién va uno a aconsejar? Así es. Diego, y mira que a veces se vuelve muy, muy tremendo porque parte del discipulado con una persona también es aconsejar, ¿cierto? Muchas veces, como dice la palabra, reprender, exhortar, animar. Y en medio de esas frases también está la parte de la consejería, porque uno para animar a la persona tiene que escucharla, ¿cierto? En comprender su situación. Entonces yo creo que a veces toca usar, como dice ahí, el sentido común, la racionalidad, de muchas veces comprender en qué momento yo sí puedo acatar esas normas que nos dicen de no deber aconsejar familiares o amigos, o cuando realmente el Señor me guía a ser el instrumento idóneo en el momento para escuchar con empatía, pero también para aconsejar, ¿cierto? Porque la base de todo consejero es moldear el carácter de la persona hacia Cristo, llevarlo a Cristo, que descanse en Él, ¿cierto? Entonces, a veces toca como cuestionar un poco ese tipo de normas que nos ponen o que nos han hecho creer toda la vida. No sé si Pierre quiere opinar algo. Sí, hay algo curioso y es que aquí como dice, escucha empática, muchas veces no hablo como consejera, sino como aconsejada, que cuando voy a buscar como ese consejo, esa palabra que necesito, ¿cierto? Cuando quizás a veces uno empieza a hablar, muchas veces no te escuchan y te empiezan a dar palo. Entonces es muy maluco, entonces como que uno dice, bueno, pues, y hay momentos, ¿cierto? Un día me tocó decir, déjeme hablar. Si le estoy buscando, le estoy pidiendo algo, es déjeme hablar, porque pues igual necesito expresar qué es lo que siento, así me esté equivocando, porque igual de verdad no somos perfectos, pero es eso, o sea, si yo necesito que alguien me escuche,
no solamente, o sea, como dice ahí, dentro de nuestras cualidades, dones, los errores, lo correcto, lo incorrecto, es aprender también a ser muy neutral y justo y no juzgar a la persona, y es escucharla, saberla escuchar y tomar como un momento y decir, bueno, creo que te equivocaste o no, si me parece correcto lo que estás haciendo, podrías quizás, sí, pero muchas veces uno empieza a hablar y ¡pum! Viene el varillazo, como dice, como decimos en Bogotá o como dice mi papi, ¿cierto? Entonces le dan a uno palo y entonces, ¿qué hace? Digamos que Dios lo fortalece a uno mucho, el carácter y todo, y uno aprende, pero entonces ya uno tiende a estar como prevenido y prefiere no decir nada, entonces buscar como ayuda en otro lado, ¿cierto? Entonces hay que ser muy empático, de verdad que sí, aprender a escuchar, porque eso es lo que nos cuesta, digamos, a muchos. Digo, yo me involucro ahí porque quizás también, porque cuando lo que dicen ustedes, con los amigos, con la familia, hay momentos que nosotros no somos empáticos, entonces es importante eso. Mm. Y Así que es. yo aporto algo más, y que es que el hecho de que no podamos aconsejar a un familiar o de que no sea ético no quiere decir que esté mal, porque los mismos recursos nos van a llevar a decir, mira, yo en este caso te voy a hablar con tal persona que yo conozco, que te puede dirigir por buen camino, ¿cierto? Y mira que en parte no dejamos de aconsejar, pero llevamos a otro lado, entendiendo que nuestros sentimientos van a estar por encima de lo que podamos aconsejar, y eso no lo podemos quitar. Ahora, yo no estoy diciendo que no se pueda aconsejar a un hijo, claro, el padre es el que debe aconsejar al hijo, o que no pueda uno aconsejar a la esposa, pero estoy hablando en caso de hermanos, en caso de una mamá, de un papá. Sobre todo, por ejemplo, para mí es muy difícil aconsejar a mi mamá, yo soy el que la mentorea, porque ella pone por encima de el que yo soy el que la estoy mentoreando, que ella es mi mamá. Entonces, para mí es muy difícil, a mí me toca encargarle eso a otra persona de la congregación. Entonces, miren que uno sí tiene que discernir muy bien y saber en qué momento sí y en qué momento no. Así es. Mm. La pastora Julieta nos dice, de las habilidades me llamó la atención la formulación de preguntas. Es muy importante también. Dice que sean con sabiduría para no caer en que sea un interrogatorio, sí, que podamos ahondar en llegar a la raíz del problema y que el aconsejado se dé cuenta de que sentimientos, emociones están ahí como el dolor, la angustia, el temor, la desesperación, etcétera, con el fin de que pueda identificar y encontrar las estrategias para enfrentarlas. Y Ana nos dice, creo que depende. Hay cosas que los familiares muestran y se acercan y los amigos por igual, porque te buscan por la cercanía, eso es cierto. Así es. Tranquila, pastora. Eh, Aquí también está lloviendo. Está cayendo un aguacero fuerte. Pero sí es cierto. Y en cuanto a la formulación de preguntas, muchas veces tienden a ser como ese interrogatorio y es duro porque se siente uno ya como presionado, juzgado. Entonces eso puede bloquear a una persona o algo. Entonces hay que tener como mucha táctica para eso. No sé, Edinson. Así es. Y algo, ahora, antes de darle la palabra a la hermana Claudia, hay un pasaje de la Biblia cuando muestran a esta mujer que la atrapan en adulterio, ¿cierto? Traían ante Jesús, aunque no sé de manera directa, pero Jesús hace estas dos partes, en la escucha empática y la formulación de preguntas. Primero, entiende la situación, ¿cierto? Que está pasando ahí y hace la pregunta, si alguno está libre de pecado, que tire la primera piedra, no porque quiera justificar a la persona, sino porque realmente muchas veces llegamos a la tentación de sentirnos superiores, ¿cierto? Y cuando se hace las preguntas correctas, confronta a los oyentes. En este caso, confrontó a los que pensaban apedrear a esa mujer y que aunque no es directamente un consejo que él está dando, de una otra manera hay unos principios que se ven ahí, y es de que él analizó el entorno, ¿cierto? Siendo Dios, conoció el corazón y las intenciones de aquellos que iban a acusar a esta mujer y entendió el propósito, porque más allá de querer mostrarse como Dios, mostró un corazón comprensivo y quiso traer una restauración a alguien, ¿cierto? En este caso a la mujer.
Y creo que a veces fallamos con eso, que no analizamos el entorno, nos dejamos guiar más por nuestra perspectiva y ahí conecta mucho con lo de la formulación de preguntas, porque podemos pensar que la persona porque sufre de ira, le da rabia o tiene un temor, es simplemente ese es el problema, no, está luchando con el temor, está luchando con la ira. Pero no es lo que decía el texto de la lectura, no vemos muchas veces la raíz de las causas. Entonces, la empatía con la formulación de preguntas certeras nos permiten llegar como a una raíz del asunto, ¿cierto? Bueno, eso quería opinar mientras, antes de que opinara la hermana Claudia. Bien, pues, hermana. No, yo quería era como decirles que cuando uno está, por ejemplo, hablando con una persona, yo nunca he tenido pues a nadie para aconsejar, pero alguien me dice, me dice algo y uno siempre dice, ¿y por qué? Y es uno como, como atacando. Entonces, es como un vicio que tiene, pues ese es un vicio que tengo yo, no sé si lo tendrán todos, me les pase lo mismo, pero yo soy, ¿y por qué? ¿Y por qué lo hiciste? Y o sea, ¿sí me entiendes? O sea, como que uno, por eso yo, en mi caso, yo le digo mucho al Señor, Señor, yo digo que yo no estoy llamada, porque soy muy, de pronto en mí, si no está esa empatía para hablarle a la persona, porque siento que la juzgo, que la voy a condenar, que no tengo como ese amor, no sé, a pesar de que yo no soy brusca, pues, pero sí soy como, ¿pero qué pasó? Entonces es eso. Pero, pero sí, por ejemplo, lo que estabas diciendo ahorita de, de la, de la mujer que llevaron, pues, la pecadora. Entonces yo decía, yo pensaba lo mismo, y yo como Jesús con ese amor, porque ni tampoco juzgó a los unos ni a los otros, sino que lo hizo con ese amor y después se levantó y le dijo a la mujer, ¿quién te señaló? Nadie, es que, o sea, todos, en el momento que todos debemos de reconocer que somos pecadores y llevar a esa persona a que se arrepienta. Entonces es eso, como yo, pues yo lo veo así, por ejemplo, en la forma de preguntas, hacer preguntas, como que uno, a mí me sería como muy cuestionar, por eso hay que orar demasiado, hay que tener mucho el Espíritu Santo del lado de uno, estar ahí para poder no ofender las personas. Así es. No sé si alguien quiera dar una opinión, puede ser diferente, no tiene que ser como nosotros la estamos dando, ¿cierto? Estar en desacuerdo también se vale antes de que le tiremos piedra. No es broma, pero sí, de que podamos aquí aprender. eh, y algo que se ve aquí con este ejemplo que puse, bueno, que está en el texto, pero que no muestra directamente un consejo, es que Jesús dignifica a la persona, ¿cierto? Y creo que parte del aconsejado y el consejero es que se dignifique. Muchas veces pensamos que dignificar es alcahuetearle su pecado, su falta, y no siempre es así. Muchas veces la persona necesita reconocer y recordar que él es amado y ella es amada por el Señor, primeramente, que puede corregir sus pasos, que debe arrepentirse, que debe de confesar muchas veces su falta. Y parte de las preguntas es, y como haciendo que la persona misma reconozca y reflexione e interiorice su situación, ¿cierto? Porque a veces vienen con la expectativa de que nosotros le vamos a dar la clave, vamos a apuntar al blanco con su situación y no necesariamente. Muchas veces esas preguntas puntuales le permiten a la persona comprender por qué está pasando, por lo que está pasando. Y olvidamos muchas veces eso, de que preguntas que sean abiertas. No podemos decir, ¿usted se siente mal? Sí o no. No, tiene que ser preguntas que le hagan ver la situación de su causa, ¿cierto? Son partes de lo que decía la lectura, bueno, o le permite a uno como contemplar también. El pastor está haciendo ahí como cara de que no le creo. Ya pasó lo que quiera opinar. Pastor Alejandro.
No pensé que me estaba hablando a mí, no, yo estaba escuchándolo muy atentamente porque me parece muy significativo lo que está diciendo Edison, pero no, no voy a opinar. Pensé que iba a decir algo y como que está en desacuerdo. Mari nos dice, tener presente que no somos perfectos y llevarlo a entender que hay una persona que nos escucha y nos aconseja con amor, pero que también nos corrige. Muy cierto. Así es. Bueno, esa parte de, de comprensión temática quizás es un poco cuestionable, ¿cierto? Porque a veces no comprendemos por qué las actitudes de las personas que vienen, de los aconsejados que vienen, actúan de la manera que actúan y a veces es muy necesario uno como entender, bueno, esta persona en qué ámbito se desarrolló, ¿cierto? ¿Cómo fue su, su estilo de vida, de pronto en su infancia o en la situación que se encontró? Porque a veces uno no encuentra como un punto clave para uno poderse apoyar ahí y empezar como las preguntas, ¿cierto? O empezar como a entender por qué esa persona pasa lo que pasa. Y es muy necesario a veces entender esa parte de su desarrollo humano, de cómo es su entorno familiar, su cultura y su personalidad, porque a veces puede ser la persona que está pasando por tantas situaciones difíciles, pero como su cultura es positivismo siempre, entonces uno dice, bueno, no es tan grave lo que está pasando, porque habla como está. Y ignoramos ese tipo de cosas. Es muy necesario también comprender su personalidad, que a veces son tan eh, positivas que parece que los dolores o situaciones difíciles no le afectarán tanto a esa persona. Entonces también creo que hace parte mucho comprender esa parte de su entorno, de su cultura, de cómo creció la persona, porque eso nos puede también dar un apoyo para dar los pasos necesarios para los consejos. Dudas, preguntas, inquietudes, sugerencias, reclamos. Nada, bueno, listo. Entonces vamos a pasar aquí a una lectura. Esta sí es participativa y es en Isaías 9:6. Dice lo siguiente, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Bueno, y en este verso se componen de cinco, ¿cierto? De cinco nombres que se revelan del carácter de el Señor y la misión de Jesús. Y cada uno describe una faceta de su relación con nosotros como consejeros y como personas llamadas a reflejar su amor y sabiduría. Entonces aquí hay dos preguntitas. Dice, ¿qué cualidad necesito fortalecer más? ¿Y qué prácticas puedo iniciar esta semana para hacerlo? Bueno, eh, de esas cinco las voy a volver a nombrar. Está admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Entonces, antes de que ustedes contesten las preguntas, les voy a más o menos dar una definición de cada eh, nombre, ¿cierto? Dice aquí el admirable. Se refiere a la disposición asombrosa de Jesús de venir al mundo para reconciliarnos con Dios, además de su amor y compasión que inspiran asombro. Consejero, Jesús guía a su pueblo con sabiduría divina, ofreciendo dirección, consuelo y paciencia en todas las situaciones. Dios fuerte. Este título afirma la deidad de Jesús, demostrando que Él es Dios todopoderoso que venció al pecado y a la muerte. Padre eterno. Jesús es el autor de la eternidad y la fuente de vida eterna, cuidando a su pueblo como un Padre amoroso y protector. Y Príncipe de Paz, su reino es el más grande y gobierna todo, trayendo paz en el sentido más pleno. Bueno, con respecto a esto, hay dos preguntas que nos hacen como poder comprender más esas definiciones, ¿cierto? Del mejor consejero que es admirable, que es Jesús.
y dice, ¿qué cualidad necesito fortalecer más? ¿Y qué práctica puedo iniciar esta semana para hacerlo? Pueden participar, pueden levantar la mano, pueden escribir por el chat, ¿cierto? Puede ser algo reflexivo, no necesita correr. El admirable, el admirable es, repíteme esa parte, por favor, Edison. El admirable es que Jesús dejó Aquí, todo para... admirable. Se refiere a la disposición asombrosa de Jesús de venir al mundo para reconciliarnos con Dios, además de su amor y compasión que inspiran asombro. Entonces la Yo creo que a pregunta mí es, me ¿qué cualidad falta, necesito? yo creo que a mí me falta esa, Mm, porque a mí, los que me conocen saben que me cuesta mucho el, la disposición para ciertas cosas, la disposición para hacer una visita, para ir a orar por alguien que está enfermo. Me dicen, vamos ya a orar por esa persona. Entonces yo como que, pero yo no sirvo para eso, pues, de ir a una casa. Entonces el saber que el Señor en el ser admirable se dispuso por amor para venir. Yo creo que yo debo mucho, mucho reforzar esa parte. ¿Y cómo, qué práctica puedo iniciar esta semana a hacerlo? Ay, mi hermano. Ay, sí, no sé. Empezar a visitar Empezar a ir a la panadería. y a ir a la panadería. Pastor Alejo, sí comprendió de pronto un poco la temática, ¿cierto? Que esos títulos que se le dan aquí al Señor, muchas veces también la tenemos o nos falta por fortalecer a nosotros, ¿cierto? Como decía aquí Diego con el de admirable. De lindo, la abuela. Ajá. Adriana. Hola Adriana. Ah, bueno. Ay, acá con mi, con mi nieto. Ya, ya cierro, perdón. Ah, tranquila. Tranquila, tranquila. Ay, esta parte admirable a mí me gusta mucho. Pienso que esta de admirable con príncipe de paz es algo que me gusta tener porque me considero que soy una persona que busca siempre la reconciliación, ¿sí? Y buscar paz. O sea, me gusta conciliar. Me gusta conciliar. Y sí me lo han dicho, hay muchas personas que dicen, siempre es una persona que busca como la conciliación, no buscar pleitos, o sea, siempre buscar como desenrollar lo que se está, el problema que se está generando algo. Pienso que esa es una de mis cualidades y viéndolo ahorita como dice, admirable, eh, es reconciliar y príncipe de paz, traer paz. Entonces, es bonito ver eso, porque aquí hablamos de quién es Jesús, de quién es el Señor, pero muchas veces, y es lo que nos piden, o sea, es el consejero y es que es nuestro ejemplo, ¿cierto? Pero no lo había analizado de esta forma, que podemos tener esa parte como sus hijos, como lo que Él nos está orientando, y es bonito ver eso, que nosotros también podemos tener parte de esas cualidades sin creernos más que los demás. Amén, así es. Por ejemplo, aquí me llamó mucho la atención el que dice Dios fuerte y el de Padre eterno, porque dice aquí, Dios fuerte es aquel que demuestra que Él es Dios todopoderoso, que venció el pecado y la muerte, ¿cierto? Y este título afirma la deidad de Jesús, Mm. pero la parte del Padre eterno dice
Jesús es el autor de la eternidad y la fuente de vida eterna. Entonces aquí parte el principio para nosotros y es cuidando de su pueblo como un padre amoroso y protector. Cierto que muchas veces también nos cuesta mucho cuidar a esa parte de forma amorosa y protegiendo al vulnerable, ¿cierto? A la remanente, a la comunidad, a la congregación, a nuestras familias. Nos cuesta ser como ese padre eterno, ¿cierto? Que cuida, que protege. Entonces, personalmente yo creería que esa es una de las cualidades que necesito fortalecer más, la parte de la protección. A veces uno como hombre más despreocupado en muchas áreas, ¿cierto? Y que piensa que, yo tengo sueño, estoy cansado, ¿no? Que levante ella y vea quién está tocando la puerta. Y muchas veces omitimos que quizás se pueda hasta generar un peligro, puede venir alguien dramatizando mucho la situación, ¿cierto? Y que a veces nuestro relajo como hombres llevan a que la pareja, la esposa, la mujer sea la que más se exponga y no uno como ese perfil de padre. Entonces, bueno, yo lo hablo desde mi caso, ¿cierto? No sé, Pierre, qué es la cabeza de familia y cómo llevaría ese proceso. Bueno, yo hablo lo que dice aquí Claudia. Dios fuerte. Ana Isabel dice mostrar amor, servicio y que se sientan en paz, de acuerdo con lo que dijo Pierre. Y Mari dice, necesito ser más amorosa. Bueno, yo creo que también a ese le falta a uno, es lo que dicen, ser más amorosos, ¿es cierto? Exacto, no melosos, sino amorosos. Exacto. Bueno, por acá tenemos unas preguntas, especie de debate. Nos gustaría compartirla por el chat del WhatsApp y hacer como una especie de salas en estos pequeños minutos que ya restan. Y bueno, que ustedes mismos puedan concluir, ¿cierto? Analizar. Y como somos tan poquitos, serían 4 salas ya pareja. No sé si Pierre me puede colaborar con esa parte. Ujú. Y ahí en el formulario, si quieres yo compartiendo la pregunta, Ok, el formulario, está haciendo las salas, porfa. Un momentico, porfa. listo. Entonces, ¿cuántos temas tenemos, Edinson? No me acuerdo. Son 4. Ah, bueno, entonces quedan 4 salas. Entonces en la sala 1 queda Adriana y Ana y toman el caso 1. En el sala 2 está Claudia y Diego, toman el caso 2. En la 3 quedamos Edinson y yo, vea pues. Y en la 4 quedan Alejandro, el pastor Alejandro y Mari. ¿Listo? Tan Ok. tramposos. No, así lo envió. Eso lo del sistema. Ahí los envío. Entonces ya saben, grupo 1, caso 1, grupo 2, caso 2, grupo 3, caso 3, grupo 4, caso 4. Pierre, aquí me sale es que cerrar sala para todos. No, déjalo así. ¿Por qué? Porque va a haber desunión, va a haber un desequilibrio, ya que cuando el líder principal no está fomentado en lo que es en en la roca, como decimos nosotros, y es una gran realidad cuando no conocemos a Jesús, eh, todo el ministerio se puede ir a pique, como decimos también aquí en Santo Domingo. Amén. Adriana. Sí, entonces, ¿cómo puede corregir esto Samuel? Por ejemplo, pues hablábamos que haciendo una autoevaluación, ¿no? Y reconocer, por ejemplo, la situación en la que él se encuentra y pues buscar ayuda.
Yo creo que él tendría que buscar como un buen consejero, reconocer eso y es porque eso es lo más importante, ¿no? Cuando uno reconoce su situación y busca la ayuda, porque somos seres humanos y, por ejemplo, aquí Samuel está liderando, está en un grupo de jóvenes, pero eso no quiere decir que él no tenga alguna dificultad. Ese no es en sí el problema, sino el saber reconocer la situación y buscar ayuda y corregir eso. ¿Qué cualidades necesita fortalecer? El amor propio y la identidad. Vamos, nosotras sé que falta corregir ese amor propio, esa identidad, em, de ese amor que lo da Dios, que él tiene un problema de identidad que aún no sé, no les es revelada, esa identidad de hijo, esa plenitud de Dios, de su amor en su corazón. Entonces necesita fortalecer esas dos cosas son las que nosotros hablamos con Ana. Gracias, chicas. Caso 2. Contestemos solamente dos preguntas para que podamos participar todos y con eso terminamos lo que nos hace falta. En el 2 estaba Claudia y Diego. ¿Diego? Sí. Sí, yo. Ok. Bueno, esta chica que Rosa, bueno, Rosa tiene una chica a la que le escribe todos los días por WhatsApp, incluso en la madrugada. Rosa ya está cansada, pero teme parecer insensible. ¿Qué error o qué actitud incorrecta? Ah, bueno, no. Em, de autocuidado, ¿qué autocuidado puede implementar? Nosotros pusimos que debe poner límites. Los límites son muy saludables en este caso. Y que debe, ¿por qué debe establecer límites? Pues bueno, ya lo respondí porque son saludables. Los límites son saludables. Debe poner un horario, no debe creerse autosuficiente, debe entender que no es perfecta, probablemente está pasando por orgullo de autosuficiencia y está haciendo que la persona a la que está aconsejando esté dependiendo de ella. Entonces, eso, ahí respondí todo. Listo. Pasemos al caso 4 y nosotros quedamos de ultimitas. Ahí estaba Mari y el pastor Alejandro. Mari, ¿quieres compartir? Que no nos pusimos de acuerdo. Tranquilo, pastor. Por ejemplo, el caso 4 es delicado porque la historia de un creyente la usa el pastor como sermón y allí se rompe el principio ético de la confidencialidad y daña a la persona, daña su reputación y puede la persona hasta eh, dejar de asistir a la iglesia e irse al mundo. Es mi parte. Y lo otro es acerca de lo difícil que es recuperar la confianza porque se dañó la imagen, se dañó el principio de confidencialidad. Entonces es mucho más difícil construir que destruir. Y este hombre, en el caso hipotético, destruyó por completo una persona. Y hablamos que aunque se arrepienta y se le acerca a pedirle perdón a la persona, generó, generó una herida, una huella, un distanciamiento y recuperar esa confianza es muy complejo. ¿Qué aprendimos? Aprendimos a guardar silencio en esos espacios, de no utilizar esos casos y ninguna ilustración para poner en detrimento la imagen de alguien. Qué duro, ¿cierto? Son casos que nos hacen pensar mucho. A nosotros nos tocó, bueno, dice, Daniel escucha a un joven confesar una caída. Lo interrumpe con tono severo. Eso te pasa por falta de oración. El joven se aleja de la iglesia. Entonces, ¿qué error? No sabe escuchar.
no tiene tacto, no tiene nada, o sea, empieza con el juzgamiento. Algo que aprendimos resumiendo estas cuatro preguntas es, como dice ahí, ¿qué ejemplo nos da Jesús al respecto? Jesús nos enseña a escuchar, a ser tolerante, paciente, amoroso, misericordioso. Y es algo que a veces nos falta también a nosotros cuando llega una persona, porque lo que hacemos es, pero ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué no hiciste esta cosa? ¿Por qué no hiciste lo otro? Entonces creo que a veces quizás de pronto no dentro de los conocidos, sino dentro de nuestros vínculos más cercanos cometemos estos errores. Eso estábamos hablando con Edison, que muchas veces hasta dentro de nuestra misma familia cometemos ese error. Entonces Jesús nos enseña mucho y Él nos sigue transformando y pedimos que el Espíritu Santo transforme todo nuestro carácter, ¿no? Para aprender a escuchar a estas personas que llegan a buscarnos o a pedir una voz de aliento, una palabra para animarlos o ayudarlos, ¿cierto? Edinson. No, así es, y me falta mucha empatía por ese lado a la hora de escuchar. Bueno, como ya estamos próximos a cerrar, teníamos una propuesta y es de leer un texto que está aquí a continuación y a medida que lo leamos vamos a hacer una oración conforme al texto, ¿cierto? Sin salirnos del texto, identificarnos con el texto, hacer una especie de lección divina, ¿sí? Donde se va a leer y vamos a estar orando. La propuesta es si lo quieren hacer aquí en grupo o se les manda nuevamente a salas por pareja para que estén orando uno con el otro. ¿Cómo lo ven mejor? O Pierre, ¿cómo lo consideras? Yo como no estuve en la oración de Nos, ayer, yo no nos sé bien quedan cómo 10 es la temática de la minuticos. oración. Nos quedan Ujú. 10 minutos y no sé si quede fácil porque falta la tarea. Yo creo que en unos 7 minuticos podríamos Bueno, hacerlo nuevamente en parejas para que tengamos este tiempo de ujú. oración frente a la palabra. Eso los voy a enviar nuevamente. A ver, Dice que en la sala uno todavía está Adriana y Ana. Y Ana ya la tenemos aquí. Claudia en la sala 2 y María en la sala 4. Tan chistoso. Pero bueno, se listo. ralentizó el Sí, sí, sistema. está lento el internet. Pero bueno, gracias a Dios nos funcionó todo. Sí, nos fue bien a pesar de... Sí. Mira. Listo, aquí vamos a explicar la tarea. Bueno, hermanas, ¿cómo se sintieron primeramente? Bien, bueno, me alegra. Bueno, algo que pude comprender de la tarea es que ahí nos van a dar unos versículos, una cita, perdón, que es Isaías 61 del 1 al 3, y en cada verso van a pasar varias cosas. Va a pasar una situación por la cual se está narrando el texto, va a Ujú, pasar una acción del consejero admirable, ¿cierto? Y va a haber un resultado. Entonces les explico aquí más o menos. En el versículo 1 se mencionan que hay abatidos y cautivos, ¿cierto? Esa es la situación que está pasando ahí. Y la acción nuestra como consejeros es anunciar libertad y sanidad. Y el resultado de eso va a ser restauración, ¿sí? En el verso 2 va a ser una situación de aflicciones. Entonces, como consejero, va a haber consolación y favor de Dios. Y ese resultado va a traer gozo y esperanza, ¿sí? En el verso 3 hay tristeza y nuestra acción como consejero es da, da belleza en lugar de ceniza, ¿sí? O sea que el resultado va a ser transformación. Teniendo esta idea, hay una actividad para entregar y es un cuadrito. En ese cuadrito se menciona
Eso, por ahí Pierre lo tiene mejor. Está en la página 30. Ustedes lo vieron, ¿cierto? Está en la página 30 al final, está de color rojito, y ahí se hace una, ¿cómo se dice? Una sección donde están los versículos, cuál es la situación, ¿cierto? Cuáles son las necesidades del pueblo, qué hace el admirable consejero y cuál es el resultado. Entonces, teniendo en claro el ejemplo que les di ahorita, podemos colocar eso, que hay cautividad, ¿cierto? Aquí hay un ejemplo sencillo y es pobreza, heridas y cautividad. Esa es la situación. Y la necesidad del pueblo es recibir buenas noticias, sanidad y libertad. ¿Sí? ¿Qué hace el consejero admirable? Dice, unge al profeta con su espíritu, lo envía a sanar y a libertar a los cautivos y presos. Y como resultado, eso trae que llegan las buenas noticias, la libertad y la sanidad a los enfermos. Entonces, más o menos basados en este ejemplo, esa es la tarea que debemos de hacer. Bueno, ahí en la presentación que Pierre nos está haciendo, dice más o menos las instrucciones. Dice, inicia este estudio con un tiempo de adoración a Dios, presentándole todas sus cargas y las de sus aconsejados. Exprésele su anhelo de ser fiel a su llamado en la labor de la consejería. Realice un estudio detallado de Isaías 61, del verso 1 al verso 7, y llena y escribe el registro de observaciones escritas en el cuadro. Al principio muestran un ejemplo para que más o menos nos guiemos, ¿cierto? Y bueno, teniendo en cuenta el tema de esta lección, el perfil del consejero pastoral nos invita a hacer el estudio bíblico del consejero admirable, que esa es la reacción o la acción que hacemos nosotros tomando la función como el texto muestra ahí. Si está claro, alguna duda, pregunta, inquietud. Yo quiero preguntar. Tranquila, hermana, bien pueda. Sino que, bueno, en la pregunta que dice, en lo primerito, teniendo en cuenta el tema de la lesión del perfil del consejero de paz, le invitamos a hacer un estudio bíblico del consejero admirable. O sea, ahí tengo que hacer algo. Sí, O sea, tengo que hacer un estudio, pero de lo que yo, o sea, como yo veo, o sea, o sea, personal, lo mío. Pues sí me entiende que, o del libro. Es de del Isaías texto de 61. Isaías. ¿Cómo? Es del texto de Isaías. O sea, aquí Del texto. es Ah, de ese bueno, texto, sí. Entonces era que le hubiéramos bueno. colocado al principio. Entonces, de este texto, vamos, o Ujú, sea, según lo que dice este texto del 61 del 1 al 7, sí, ¿cierto? Porque nosotros ahorita estábamos leyendo del 1 al 9 fue que leímos. ¿Cierto? Entonces, Ujú, del 1 al 7 sí. vamos a llenar este registro, pero antes de hacer el registro, vamos a leerlo, analizarlo, masticarlo, ajá, hacer ese estudio sí, bíblico como el consejero admirable. Entonces, porque esas son una de las cualidades que tiene, que nos dicen ahí que hace Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Cierto? Entonces, pedimos sí. esa guía, oramos para poder entender este proceso y poder empezar a llenar cada uno de los cuadritos. Entonces, por ejemplo, en el versículo 1 dice, ¿cuál es la situación? Pobreza, heridas y cautividad, dice el ejemplo. Sí, Necesidades ahí del están. pueblo, buenas noticias, sanidad y libertad. ¿Qué hace el admirable consejero? Unge al profeta con su espíritu, lo envía a sanar y a liberar a los cautivos y presos. Resultado, llegan las buenas noticias, la libertad y la sanidad a los enfermos. Entonces ya nos corresponde del 2 al 7 porque ya está el 1. ¿Sí es? Entonces, del versículo 1, ¿cuál es del versículo 2? ¿Cuál es la situación que encontramos en el texto, en el versículo 2? ¿Qué necesidades tiene el pueblo? ¿Qué hace el admirable consejero? ¿Qué hace Jesús en ese momento? ¿Y cuál es el resultado? Esto es lo que tenemos que hacer de los siguientes versículos. Pero no, bueno, yo le entiendo, hasta ahí lo entiendo. Sino, por ejemplo, pero yo, o sea,
Me gusta la plastilina para no Ok, estar tranquilo. molestando. O sea, cuando yo tengo que hacer este estudio con respecto a Isaías 6 de 61, perdón. Del 61. Pero eso, pero solamente voy a contestar el cuadro. Exacto. Entonces, de acuerdo al estudio que tú Solamente. hiciste, ¿cierto? Ah, Entonces, bueno. colocas versículo 2. ¿Qué dice la pregunta? Sí, ¿Cuál es qué encuentras en el versículo 2? ¿Cuál es ah, la bueno. situación que se está presentando? De acuerdo al estudio Sí. que tú hiciste, ¿cierto? Igual nos toca estar leyendo todo el pasaje para poder entender y encontrar ese contexto de lo que hay. La segunda es necesidades del pueblo. Entonces, si nos damos cuenta, en la una dice, buenas noticias, sanidad y libertad. Ujú. ¿Sí? Eso es lo que se necesita. Entonces, es desarrollar cada uno de los versículos eh, Solamente es el versículo. en ese momento. Solamente es hacer el cuadro. No tengo Eso. que contestar nada más. No, no, no. Ahí No. cuando dices que en la introducción, a lo último dice, exprésele su anhelo de servir. Eso no lo tengo que contestar, no tengo que hacer No. nada de eso, Esas son solamente el cuadro. instrucciones. Entonces, mira, lo que, o sea, Ya. es teniendo en cuenta lo que estamos aprendiendo del perfil del consejero, o sea, lo que vimos hoy, ¿cierto? Vamos a hacer un estudio bíblico de este consejero que es Jesús, ¿cierto? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tener un tiempo de adoración, presentar tus cargas, los aconsejados si tienes, y expresarle tu anhelo de ser, de seguir siendo fiel, porque tú eres muy juiciosa, eres muy, muy, muy fiel, ¿cierto? Pero es eso, expresar tu anhelo de seguir siendo fiel y entender lo que tú estabas diciendo. Ese es mi llamado también de ser consejera. Entonces, que él te guíe en ese proceso. Y de acuerdo a eso, como ya pediste esa dirección, entonces, frente a este texto, vas a aplicar lo que ves en ese texto. Es eso. Ujú. Ya. Muchas gracias, ya. Sí, Ya la señora. entendí. ¿Alguna más? Ay, Adriana también se cayó. Ahí en el grupo les compartimos un ejemplo sobre el admirable consejero y mostraba la cita, los tres primeros versículos. En la primera situación se ve que hay un abatimiento y cautividad, ¿cierto? Y la acción del consejero admirable, eso, gracias, Pierre. Vemos que la acción del consejero admirable es que anuncia, liberta y trae sanidad, ¿sí? Y el resultado de anunciar, de libertar y sanar es que hay una restauración, ese es el resultado. Luego, en el verso 2 se muestra de los afligidos. Entonces aquí la acción del consejero admirable es que él trae consolación y favor de Dios. Y esa acción del consejero admirable trae como resultado gozo y esperanza, ¿sí? Luego, en el verso 3 habla acerca de los que están tristes, de los que sufren tristeza. Entonces el consejero admirable acciona trayendo belleza en lugar de ceniza. Y ese resultado se considera como una transformación que el consejero admirable está dando. Entonces, eso es lo que estamos meditando en ese texto de Isaías 61, que el Espíritu del Señor está sobre él, sobre el consejero admirable, para anunciar buenas nuevas, ¿cierto? Para proclamar libertad, para traer sanidad, para ¿cómo es? Dar belleza en lugar de ceniza, dar consolación, anunciar buenas nuevas y todo eso, lo que hace el consejero admirable, trae como resultado restauración, gozo, esperanza y transformación. Y faltan los otros versículos, entonces eso es lo que estamos más o menos a ir haciendo en los cuadros. Quedó más clarito, ¿cierto? O las enredé más. No, no. Yo digo que ya la entendí. Listo. Te lo bendiga. Muchas gracias a los dos. No, no, para eso La estamos. hermana Ana, la hermana Ana que tiene como una risa nerviosa. Ah, bueno. Listo, listo. Bueno, Dios los bendiga, va para aquí la grabación.